Mil mensajes. Hoy estamos con el número 388 y este número es muy importante de revisar porque forma parte de la cotidianidad de todos y cada uno de los seres humanos, ya sea individualmente, ya sea en grupo, inclusive desde el punto de vista macro. Cualquier sociedad respecto a la otra, cualquier cultura respecto a la otra, y está en cómo los seres humanos y estos grupos que conformamos cómo rebajamos al otro, cómo devaluamos al otro, cómo hacemos para buscarle las debilidades al otro y que forma parte de la lucha de poder. Y esta lucha de poder va a variar de acuerdo a los diferentes roles que nosotros vemos con roles muy grandes, roles de evaluación, nosotros llamamos de psicología social, en el cual hay 9 pasos, 10 pasos, para ser más específicos, pero hay 5 formas de enfrentar esta realidad. Una podría ser con las relaciones de dependencia, en donde existe una víctima que no tiene poder, no sabe que tiene poder o no se atreve a utilizar el poder, y hay otro que es el victimario, y que son una relación, como lo dice la palabra de dependencia, en donde ese victimario realmente utiliza el no poder, la ausencia de conciencia de poder, de la otra parte. Estas son dos de los 5 puntos, de los 5 roles fundamentales. Está el sobreviviente. El sobreviviente es una personalidad que está generalmente, como lo dice la palabra, en periodo de supervivencia, en donde todo es una amenaza, en donde no tiene capacidad de futuro, tiene que vivir el presente nada más y probablemente también luche de una manera determinada. Y también tenemos a las figuras independientes que ya tienen logro, pero necesitan competir y necesitan ganar para poder reforzarse. Y también están, por último, los interdependientes. Cuando nosotros evaluamos estos 5 grandes roles, que lo vemos como figuras reales de poder, en una psicología de la dependencia, en donde entran víctimas, victimarios, una psicología de la supervivencia, en donde probablemente el ser o el grupo esté muy solo, en la psicología de la independencia o la psicología de la interdependencia, entonces estamos frente a diferentes fórmulas de devaluación del ser humano, del competidor o de la persona que está conviviendo en forma amenazante gran parte de las veces, pero que también podría ser la figura con la cual se pueden establecer relaciones de alianza, relaciones de amistad, relaciones de amantes, relaciones inclusive de compromiso. Entonces, pero hoy este número 388 nos habla de la devaluación del otro. Cuando empezamos por las víctimas devalúan al otro. Fíjense, acuérdense que una víctima no tiene poder porque no sabe, porque no lo tiene o porque no se atreve a utilizarlo. Y esto la hace sentir mucha dependencia de la figura del victimario y tener relaciones más o menos complejas con los otros integrantes que hemos hablado de este ciclo. Pero aquí lo interesante es que las víctimas, la forma de devaluar a alguien, y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando los niños maltratados dentro de un hogar, él es el niño y es la desconfianza, es decir, no confían en nadie. Y cuando una víctima no confía en alguien, ya está mostrando su devaluación del otro. Y probablemente, si no se está consciente de esto y se quiere ser aceptado a primera impresión por una víctima, probablemente la gente recibe muchos elementos de rechazo porque la víctima tiene miedo. Y esa víctima con tristeza, con miedo, va a devaluar, va a desconfiar, va a no tener y no colocar la confianza en otro que puede terminar siendo otro explotador, otro victimario, otra gente que lo está utilizando. Y esto realmente lo vemos en muchas relaciones humanas. Por otra parte, el victimario, la forma de devaluar al otro, es la descalificación. Cuando encontramos personas o grupos descalificando, porque son muy buenos para detectar algunos errores, algunas debilidades de las otras partes, especialmente de las víctimas, cuando
ponen todo esto en juego es para descalificar, es decir, el victimario descalifica en especial todo el poder o todo lo bueno que pueda tener los otros personajes, especialmente las víctimas, y también los otros victimarios hasta cierto punto, y los independientes sobre todo. Esta descalificación viene y es hecha en forma continua, forma parte del modo de actuar de los victimarios, la descalificación permanente, continua, que probablemente no va en profundidad, pero sí va en forma permanente. Es decir, si encontramos que una víctima desconfía del otro para devaluarlo, el victimario va a descalificar en forma abierta o encubierta, de acuerdo a las situaciones, pero está descalificando. Así que los grandes descalificadores que encontramos en la vida, probablemente si hacemos un perfil psicológico, vamos a encontrarnos con un victimario, un ser que quiere poner su poder probablemente por encima de los demás por sentirse superior, sencillamente superior o sentir que tiene más fuerza o que tiene más poder, etc. Los sobrevivientes es realmente, acuérdense que sobrevivientes en nuestro esquema es la psicología en la cual hay adversidad y hay una lucha total contra la adversidad para vencerla, para luchar y para sobrevivir un momento más. ¿Cómo encontramos nosotros la descalificación, la devaluación del otro en aquí? Y no es una descalificación, no es la desconfianza que tienen de ambas, pero la forma fundamental es la eliminación del otro. Es decir, ¿por qué? Porque hay que eliminar al otro en forma contundente porque es un elemento que conforma parte de la adversidad que no me está dejando ser, que no me está dejando estar, que no me está dejando hacer. Y esto realmente es lo cruel y es lo duro de caer en una psicología donde hay un sobreviviente o un superviviente, porque generalmente, y aquí viene, en donde hay un sobreviviente en cualquier dinámica psicosocial, probablemente exista mucho miedo, porque son personalidades que van a tratar de eliminar al enemigo. Y el otro elemento, perfil importante en esta rebaja del otro, está en cómo lo hace la gente independiente. Ese independiente que todavía no es interdependiente, que todavía tiene que mostrar y mostrarse, tiene que demostrarse y tiene que demostrarle al mundo que todos los éxitos que tiene, todos los logros para convertirlo en éxito, que probablemente genera entonces unas dinámicas muy competitivas, muy duras, no tiene el poder del victimario que lo impone, sino que éste anda buscando el independiente el reconocimiento de los demás, primero el reconocimiento de él y el reconocimiento de los demás. Probablemente el reconocimiento de los demás le sirve para tener su propio reconocimiento, lo cual en forma dramática, si uno lo quiere ver bajo el aspecto dramático, es realmente la ilegitimación. Es decir, los independientes ilegitiman, le quitan legitimidad al otro. Es como si no dijeran siempre que los otros no tienen la suficiente experiencia, la suficiente sabiduría, el suficiente poder para estar donde están y así quitarse realmente la competencia del lado. Estos son elementos importantes. Entonces, si hacemos un breve resumen, las víctimas desconfían, los sobrevivientes eliminan, los victimarios realmente descalifican y los independientes ilegitiman, le quitan todo el piso para ser el competidor. Inclusive son relaciones de ilegitimación que inclusive van a todos. Pero dejamos de último al interdependiente. El interdependiente, que es una figura que ya tiene logros, ya tiene éxito, no tiene que demostrar constantemente que es un triunfador, es realmente alguien que ha tenido logros más éxito y por lo tanto ya es un triunfador reconocido por sí, probablemente muy reconocido por los demás. Entonces esta persona trata de no devaluar al otro, sino hace todo lo contrario, trata de buscar, dentro de todo lo malo, trata de buscar cuáles son los aspectos realmente positivos, cuáles son los aspectos que merece la pena. Entonces hace
lo que nosotros llamamos transforma lo negativo en positivo sin engañar y sin hacer falsas expectativas. Y esto es todo una capacidad que tiene la personalidad interdependiente, en donde dirá, por ejemplo, que alguien egoísta no es egoísta, sino que trabaja para sí mismo, que está cuidando de sí mismo, y al comprender esa situación, probablemente le quita ese toque negativo y hace mucho más fácil la comunicación. Esto es importante, el mensaje número 388, ¿por qué? Porque forma parte de nuestra dinámica cotidiana. Yo les digo a ustedes que revisen su forma de convivir en forma negativa con el otro y traten de ver hasta qué nivel ustedes desconfían del otro y probablemente son unas víctimas. Si ustedes tratan de eliminar el otro que no exista en su vida y son unos sobrevivientes, si tratan de descalificar y viven descalificando continuamente a todo lo que no se parece a ustedes o que ustedes creen que están realmente conviviendo mal con ustedes y entonces son unos victimarios. Y si ustedes realmente tratan de ilegitimar, quitarles las razones por las cuales alguien es alguien, entonces probablemente tienen perfil independiente. Por supuesto no es un perfil puro, en cualquiera podemos encontrar diferentes elementos, pero esto sirve para hacer un balance primero de nosotros, en la forma, esto nos puede servir mucho para nuestras relaciones humanas, de cómo nosotros rebajamos al otro, cómo enfrentamos al otro cuando estamos en competencia, cuando estamos en antagonismo, cuando estamos en una lucha por justicia, cualquier elemento, y esto nos puede dar algunos indicios muy importantes, y este es el número 388, y yo mientras tanto los dejo con este hermoso cuadro, Maracaibo, iglesia de la Chiquinquirá, de la Chinita, en Maracaibo, y es una obra del gran pintor venezolano, Freddy Márquez, que usted puede ver, puede disfrutar en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de la urbanización de la Florida, y ahí en una esquina blanca usted va a encontrar esta obra y va a encontrar muchas obras más de muchos artistas venezolanos contemporáneos. Patio Latinoamericano del Arte. Y yo los dejo ya con esta bella obra y que para que usted piense cómo rebaja al otro y cómo el otro, bajo qué mecanismo trata de rebajarlo usted como individuo, como grupo, como familia, como institución, inclusive como grupo social. Es muy importante porque ahí nos puede servir de indicio en el nivel en que estamos en un esquema de evolución de tipo psicosocial. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.